Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Barral. Les voy a hacer una explicación de la guía que les había dado, porque vi que había varias dudas. También hubo algunos problemas para subir las clases al Classroom. Yo lo que traté de hacer es de corregir las que estaban en los mails, y había gente que había mandado las clases al mail y también las había subido al Classroom, así que más o menos fui viendo una cosa y la otra, y las notas que les puse son siempre de la mejor versión que encontré. Si cometí algún error, háganmelo saber y yo lo reviso. Además, fíjense de poner siempre sus nombres reales, porque yo después lo tengo que pasar las notas a las listas, y si es Destroy 1945 el nombre que tienen ustedes para el mail o para la cuenta de Google, después yo no voy a saber quién es la persona real. Lo mismo que si le dan la tarea a algún familiar para que se la suba de su teléfono, también siempre aclárenlo bien. En ese caso creo que no tuve ningún problema, pero por las dudas aclárenlo bien, porque después quizás surjan dudas. Igualmente, cuando volvamos a clase, todo eso lo solucionamos, no se hagan problema. Lo mismo de que si faltó completar alguna tarea, también la vamos a completar cuando vayamos a clase. Yo ahora lo que voy a hacer es le voy a ir repasando con una captura de pantalla cómo fue la guía, ¿sí? Estaba la actividad 1, esto ya lo habíamos hecho en clase, era ese dibujito de la célula que habíamos hecho, que cada uno lo hizo a su manera. Así que si alguno había faltado esa clase y lo dibujó aparte, está bien. Hubo gente que se nota, creo yo, quizás no, pero se nota que lo copió de internet. En realidad la idea era como de indagación, de ver qué se acordaban ustedes de la célula. Bueno, de la actividad 2, estas 4 imágenes que hay acá están teñidas o están tratadas de alguna manera. En realidad las 3 primeras están teñidas o están tratadas con alguna técnica que permite visualizar las células. En la imagen 1 está teñida con azul de metileno. Lo que permite ver esta tinción son las paredes celulares, que las estoy marcando ahí con el cursor, y estos puntitos que están en el medio de las células son los núcleos, ¿sí? Los nombres de las tinciones no hace falta que se los acuerden, yo los voy a nombrar solamente. En la fotografía 2 se ven rosadas porque se tiñó con una tinción que se llama eosina. La eosina tiñe las células de rosado. Y también se pueden ver las paredes celulares y los núcleos, que serían este y este, por ejemplo. A veces lo que surge son lo que se llaman ficciones de técnica. Por ejemplo, esto es una burbujita de aire, no es parte de la célula, ¿sí? Una célula sería esto que les estoy marcando acá, otra célula sería esta que está acá arriba, ¿sí? Estas formas geométricas, digamos, son las células. En esta imagen no se tiñó, sino lo que se hace es, se le hace un fenómeno óptico que lo que permite es ver ciertos materiales que tienen alguna propiedad óptica. Se llama birrefringencia de la luz, ¿sí? Tampoco hace falta que se acuerden el nombre, solamente que no es una tinción, sino que es un fenómeno óptico, digamos, ¿sí? Y también se ven las células y los núcleos se llegan a ver, ¿sí? En cada una de ellas. La única imagen que no tiene ningún proceso óptico ni ninguna tinción es la imagen número 4, que si ustedes se fijan se ve un poco el límite de las células, pero no se llega a observar ninguna otra estructura. Lo mismo acá en el centro hay una burbuja de aire, ¿sí? que es otra vez es una ficción de técnica. Cuando se hace el preparado, si volvemos a clase en algún momento vamos a hacer los preparados y se los voy a mostrar cómo se ven bajo el microscopio, van a ver que siempre les van a aparecer basuritas, burbujas de aire, ese tipo de cosas. Hubo gente que decía que en estas imágenes no se observaban estructuras porque el aumento no era suficiente. Bueno, eso no es así. El aumento es de 400 por y es un aumento lo suficientemente grande como para poder ver otras estructuras dentro de la célula. El tema es que si esas estructuras no se tiñen con alguna sustancia que las tiña de manera diferente a las otras estructuras de las células, no se van a ver.
Y en general hay muchas estructuras que no se pueden ver si no se le hace alguna técnica química en particular. Y en general la mayoría de las fotos en microscopios no se van a ver. Otra vez, esto es lo que se ve bajo el microscopio, no son fotos. Alguien también había justificado eso, que en realidad eran fotos y no se estaban viendo con el microscopio. No, estas son imágenes de microscopio, ¿sí? Que fueron agrandadas 400 veces. Bueno, en el punto B, les pedía que investiguen sobre estructuras de la célula. Eso más o menos lo hicieron bien. El punto C también la mayoría lo hizo bien, algunos no estaba del todo justificado, ¿sí? Lo que se tenía que hacer es, ustedes tenían que medir, por ejemplo, la goma, el control remoto, dieron varios ejemplos, la borigoma, ¿sí? Y después hacer la cuenta, multiplicarlo por 400. Eso les iba a dar, si medía 20 centímetros, les iba a dar 8000 centímetros. 8000 centímetros, si los pasan a metros, son 80 metros. Entonces, compararlo con un objeto que tenga 80 metros de tamaño. Por ejemplo, no sé, un edificio de 7 pisos tiene 80 metros de tamaño. O sea que si su lápiz, cuando ustedes lo agrandaban 400 veces, medía 800 centímetros, era algo parecido a un objeto de 80 metros, como un edificio, por ejemplo. Después, la pregunta D ya quedó, ya la contesté con lo que expliqué de cada una de las figuras que estaban arriba. ¿Qué le agregarían al dibujo realizado en la primera clase? Eso va a ser muy personal, porque depende de qué dibujo hayan realizado. Algunas respuestas que quizás no estaban bien es colores. En realidad colores no le vamos a agregar. Justamente, si yo estoy dibujando una célula real, se debería ver así, o sea, se debería ver transparente. No, si ustedes van a buscar en internet una imagen de una célula, un diagrama, probablemente van a tener las distintas estructuras de la célula de distintos colores. Eso en realidad está bien para que sea un diagrama para explicarlo, pero se acuerdan que nosotros habíamos visto que es un modelo científico. En ese modelo científico, la célula tiene un montón de colores y formas bonitas, pero en realidad cuando uno las ve, una célula real, no es así. Ahora, quizás si no le habían agregado un núcleo y ustedes están pensando que esa célula puede llegar a estar teñida, se le podría agregar un núcleo, por ejemplo, o la membrana plasmática o el citoplasma, ¿sí? Pero bueno, eso es una respuesta bastante personal, por eso yo todas, no hice comentarios sobre esa respuesta, las puse todas como bien, porque es una respuesta de apreciación personal. ¿Qué agregaría en el dibujo de la célula realizado? Eso ya lo contesté. Y después, la pregunta F y G, ustedes tenían que investigar un poquito sobre qué estructuras puede llegar a tener una célula y qué estructuras estamos viendo en estas tres imágenes, ¿sí? Hubo una confusión bastante general que tiene que ver con el tipo de imágenes que usé yo. Eso fue quizás más culpa mía. En la primera imagen hay algunas estructuras marcadas que son las dendritas, el soma y el axón. Si ustedes buscan esas estructuras en internet, lo que van a ver es que son estructuras de una neurona. Entonces mucha gente pensó que las tres eran imágenes de neuronas. Bueno, no. Esto sí es una imagen de neuronas, son neuronas del cerebelo, que es una estructura que está en el cerebro, y lo que se ve acá es el núcleo de la neurona, el cuerpo neuronal y el axón, que es parte del citoplasma. El axón y las dendritas formarían parte del citoplasma. Hay que se llamen axón y dendritas, son estructuras propias de las neuronas, pero no son generales en todas las células. El tejido que tenemos acá es un tejido de mucosa, ¿sí? Estas bolitas rosadas que tienen acá son vesículas secretoras y lo que está secretando es moco, ¿sí? Por acá arriba, si amplían la foto, van a ver que hay cilias, ¿sí? Esas cilias son como pelitos que van arrastrando la mucosidad. La utilidad que tiene la mucosidad dentro de el moco dentro de la mucosa
es que va a ir pegando partículas. Cuando ustedes respiran van a absorber partículas, esas partículas se van a pegar en el moco y las cilias la van a arrastrar hasta el estómago, y en los ácidos del estómago van a destruir todas esas partículas. Si son virus o bacterias, va a funcionar como un sistema de defensa contra esos virus y bacterias. Las células acá son alargadas y finitas. Este tipo de epitelio se llama epitelio cilíndrico. Y estas bolitas violáceas que hay acá son los núcleos de las células, ¿sí? Estas células que tienen las vacuolas estas o las vesículas de moco se llaman células caliciformes. Cáliz quiere decir copa, como el cáliz que se usa en la misa. Y tienen forma de copa, y es una copa, un poquito asqueroso, pero es una copa llena de moco. Y lo que tienen acá abajo es tejido muscular. Hubo algunas personas que evidentemente buscaron el tejido en internet y pusieron que esto eran fibras musculares. Estas puntitos violetas también son núcleos, son los núcleos de las fibras musculares. Los músculos tienen células, las fibras musculares son las células de los músculos, y estas bolitas violetas son sus núcleos. Y esta estructura de acá son células vegetales también. Es una parte de las células vegetales que se llama arenquima, un tejido vegetal que se llama arenquima. Ese arenquima está en las hojas. Estas estructuras celestes son las paredes celulares, y estas estructuras rosadas son los núcleos de las células. En algunas células no se llega a ver el núcleo. Eso puede ser porque no se haya teñido por un problema de la técnica de tinción. Y estos agujeros son espacios abiertos. El tejido se llama arenquima porque tiene mucho aire justamente, y tiene muchos espacios abiertos. Algunos habían puesto que estos eran adipocitos. Quizás cuando buscaron algún tejido en Google encontraron algún tejido que era parecido, y que eran un tejido de grasa, ¿sí? Pero no, en realidad esto es un tejido vegetal. A veces los tejidos se confunden. ¿Por qué esta foto y esta foto tienen colores distintos? Bueno, porque están teñidas con pigmentos distintos. Esto está teñido con una técnica que se llama Cajal. Uy, perdón, se me bajó. Ahí está. Este está teñido con una técnica que se llama Cajal, que tiñe las grasas, porque en el sistema nervioso hay mucha grasa que recubre las neuronas, y tiñe de negro. Esto está teñido con dos pigmentos, uno se llama eosina y otro se llama hematoxilina. La hematoxilina tiñe los núcleos y la eosina tiñe las proteínas, o sea, en este caso el moco. Entonces se tiñe con esa tinción para diferenciar una estructura de la otra. Y esto está teñido con una técnica que se llama tris, que son tres pigmentos distintos. Por eso algunas estructuras están teñidas de celeste y otras están teñidas de rosado. Pero en realidad los colores se los dan esos pigmentos que se usan. Si más arriba yo preguntaba para qué servían los pigmentos. Bueno, sirven justamente para eso, para diferenciar estructuras dentro de la célula. ¿Y qué cosas no se pueden observar dentro de estas células? Bueno, va a haber un montón. Algunos de ustedes las investigaron, búsquenlas en internet. Ahora el próximo trabajo práctico justamente vamos a hablar de las estructuras de la célula. Pero hay un montón de estructuras dentro de la célula: los ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, el citoesqueleto, que no se tiñen con este tipo de tinciones y por eso no se ven. Esta actividad, las actividades tenían dos sentidos. Uno era medir, tratar de pensar cuál era el tamaño de las células. En la actividad C lo que tratábamos de reflexionar era sobre el tamaño de la célula, y que las células son realmente muy chiquititas. Y en esta actividad era reflexionar sobre que las células tienen que estar teñidas para poder ser observadas, y sobre que hay distintas formas de células. Y estas células cilíndricas, las fibras musculares, las neuronas, las células vegetales, en este caso son redondeadas, pero en el caso de arriba tenían formas poliédricas, formas geométricas, ¿sí? Y además
yo lo que les quería mostrar son algunas otras células, algunos otros tejidos. Acá hay algunos que ya habíamos visto, para que vean distintas formas de células, ¿sí? Que las células no son esa cosa redondita que puede llegar a aparecer en el libro de texto o en internet en un esquema, sino que tienen distintas formas. Esperen que se abra, ahí tenemos. Lo voy a poner en pantalla completa. Esta es la célula que ustedes tenían en el trabajo práctico, es la neurona con su axón y sus dendritas. Por acá pasa la información nerviosa, ¿sí? Que hace funcionar el cerebro. Fíjense que acá hay una escala, estos son 10 micrones, es 1000 veces más chico que un milímetro. Un milímetro es la rayita chiquitita de la regla, esto es 1000 veces más chico que la rayita más chiquita de la regla, o sea que es muy chiquito, ¿sí? Siempre que se saca una foto de una célula se debería poner la escala para que uno tenga dimensión del tamaño que tienen estas células. Estas también son neuronas, están tenidas con otra técnica. Acá se ve el núcleo, esta es otra estructura que se llama nucleolo, y acá también están. Por acá estarían las dendritas, que acá no se llegan a ver, y este sería el axón, ¿sí? Acá hay otras células, ¿sí? Que son de un tejido que se llama glía, que es un tejido que acompaña a la neurona, pero bueno, yo tampoco les voy a pedir que se acuerden los nombres de las células. Yo se las voy nombrando para poder explicarlo y para que sepan que hay distintos nombres, pero no se los voy a pedir. Esta es otro tipo de neurona, ¿sí? En realidad es una neurona, pero está teñido con otro tipo de pigmento y permite ver otras estructuras. Fíjense en que la célula se ve con una apariencia distinta y, por ejemplo, las células de la glía no se ve ningún núcleo. En este caso hay 3 imágenes de neuronas, 3 imágenes del cerebro teñidos con 3 tinciones distintas. Otra vez, para que entiendan que las células no tienen un color propio, sino que el color se los da la tinción. Si esto no estuviese teñido, yo lo que vería sería algo completamente transparente. Lo vería blanco por la luz, ¿no? Pero en realidad sería transparente. Esta estructura, que por lo menos en mi computadora, no sé cómo va a salir en el video, pero en mi computadora no se ve del todo clara, es una papila gustativa. A ver si ahí se ve mejor. Es una papila gustativa. Acá, cada uno de estos puntitos violetas que se ven acá es el núcleo de una célula. Vamos a ver una ampliación de la papila gustativa. Estos son los núcleos de las células, esto es la superficie de la papila gustativa, y esto de atrás es lo que se llama tejido conectivo, es lo que mantiene unida a la piel. Esta estructura mantiene unida a la piel de la lengua a la lengua misma, digamos, ¿sí? Y acá en esta superficie hay receptores que permiten sentir los sabores. Algunas de estas células también son células nerviosas que tienen terminales nerviosas que permiten detectar sustancias químicas que van a funcionar como receptores de sabor. Acá hay unas células de mucosa, ¿sí? Parecidas a las que habíamos visto también en el trabajo práctico. Son células caliciformes. Estos agujeritos también son vesículas que van a producir mucus, ¿sí? Estos puntitos violetas son del epitelio de la piel de esta mucosa, son los núcleos, ¿sí? Estos violetas son los núcleos, están teñidos con una tinción que se llama hematoxilina, que tiñe cosas ácidas. El núcleo tiene ácido desoxirribonucleico, lo que uno nombra como ADN, y la otra parte de la célula está teñida con una tinción que se llama eosina, que tiñe el resto del citoplasma. Pero cada una de estas es una célula. Después, debajo de la pielcita de la mucosa tenemos el tejido conectivo. Cada uno de estos puntitos es un núcleo de ese tejido conectivo, ¿sí? Yo les estoy dando muchos nombres, no hace falta que se acuerden con todos los nombres, con que sepan que hay distintas formas de células y que las células tienen colores debido a su tinción, con eso alcanza, ¿sí? Acá otra vez una ampliación de las células estas caliciformes. Esta es la imagen que yo les había puesto en el trabajo práctico. Esto es una célula de pulmón, ¿sí? Cada uno de estos son los bronquiolos.
Y estas dos estructuras que están acá, esta es una arteria y esta es una vena, ¿sí? Lo que está adentro de la vena son glóbulos rojos, un montón de glóbulos rojos. Esta foto, está sacada con poco aumento, por eso acá cada uno de estos puntitos violetas es una célula, pero se nota que las células acá se ven mucho más chicas. Esto está sacado con 100 poros, o sea, está aumentado 100 veces. Las imágenes que veíamos antes estaban aumentadas 400 veces, o sea, 4 veces más grandes que estas. Esto es una fibra muscular, ¿sí? Estos son los núcleos de la fibra muscular. Las fibras musculares pueden tener varios núcleos en una misma fibra y todo esto largo es una sola célula. Piensen que una fibra muscular puede llegar desde su hombro hasta su codo. Y una sola célula, aunque es muy finita y es microscópica de lo finita que es, puede tener de largo, o sea, eso no quiere decir que sea chica, puede llegar a tener, ustedes pueden llegar a tener una célula que vaya desde su codo hasta su hombro, cubriendo todo el largo del músculo, una sola fibra muscular. Por ejemplo, podría ser esta, ¿sí? Esto es un músculo esquelético, se llama, son los músculos que nos sirven para movernos. Sí, hay otros músculos, hay otros tipos de músculos como los del intestino, por ejemplo, que se llaman lisos. Estos se llaman estriados porque tienen estas estrías que son las partes que se contraen cuando el músculo entra en contracción, ¿sí? Esta foto es otra micrografía. Esto es la zona del hueso que ustedes, a ver cómo lo explico. Ustedes tienen unas zonas en los huesos que se llaman cartílago de crecimiento. Están en las zonas del húmero, por ejemplo, de la pierna, en la parte superior de la pierna. Los huesos largos tienen ese cartílago de crecimiento. Esta parte de acá abajo es cartílago y esta parte de acá arriba es hueso. Acá las células de cartílago se van transformando en hueso. Esto ya se osificó, se le depositan minerales y se forman hueso. Esto ya no va a crecer. Estas células que están aplanaditas, fíjense en cómo a medida que vamos yendo para arriba se vuelven cada vez más grandes, ¿sí? A medida que se vuelven más grandes, eso expande el hueso, ¿sí? El cartílago las células de cartílago se van agrandando y una vez que se terminan de agrandar se les deposita el mineral de hueso, el fosfato de calcio, que va a hacer que se endurezcan y se forme el hueso. De esa manera es como les crecen a ustedes las piernas y los brazos, por ejemplo. Esto es una micrografía de diente, este es un diente, ¿sí? Una cosita, quizás se estén preguntando, ¿de dónde salen todos estos tejidos? Todos estos tejidos son de ratones. En general se usan ratones se los sacrifica, se los corta en láminas muy finitas, o sea, de cada ratón pueden salir miles de preparados histológicos, que son estas imágenes que estamos viendo. Y este diente es así de chiquitito y entra, aunque esté ampliado cientos de veces, entra en una sola imagen porque es un pequeño diente de ratón. Los dientes también están vivos, o sea, tienen estructuras. Esta parte de acá es una ampliación de esta parte de acá y acá adentro hay células y ese diente está vivo. Acá hay un epitelio que está en unión con el diente, ¿sí? Y acá hay tejido conectivo, o sea, tejido que une al diente, al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una vena y una arteria muy chiquititas, en realidad es una arteriola y una venula, se llaman cuando son así de chiquititas, o capilares sanguíneos podrían ser, eso en realidad no lo puedo saber así a simple vista. Pero cada uno de estos puntitos violetas es una célula. Fíjense una cosa, yo no veo el límite entre esta célula y esta, ¿sí? En algún lugar está la membrana plasmática, pero la membrana plasmática es tan chiquitita, tan fina, que no se llega a distinguir en el microscopio, ¿sí? Se tienen que usar otros métodos para poder ver la membrana plasmática. Si ustedes ven algo que tiene, si ustedes le dibujan una membrana plasmática a la célula, o ven una célula que tiene membrana plasmática, eso es un dibujo, no es una imagen real. En las células vegetales vamos a ver que lo que tienen son paredes celulares que sí son más gruesas, pero en las células animales, que estas son todas células animales,
no vamos a poder ver la membrana plasmática. Acá tenemos una célula vegetal. Pegado a la pared celular, que sería esta, seguro que está la membrana plasmática, pero en realidad no se ve en la ¿cómo se llama? En la micrografía, ¿sí? Esto es un dibujo, de todas maneras, es un esquema. Y esta es la imagen, que se ve muy mal acá, no sé por qué, me parece que mi computadora no lo está cargando bien. Esta es la imagen que ustedes tenían en el trabajo práctico. Esta es la pared celular, ¿sí? Esta es la pared celular. Estos son los núcleos, ¿sí? Los rosados son los núcleos. Y acá seguramente hay una membrana plasmática, pero en realidad en la imagen no sale. Lo que sale es esta estructura gruesa, que es la pared celular, que es lo que le da resistencia a la célula, ¿sí? Estas también son células vegetales. Esta es la membrana que recubre las hojas. Estas boquitas que hay acá son los estomas por donde respiran las hojas, ¿sí? Que tienen la capacidad de abrirse o cerrarse según la cantidad de agua que haya, y cada una de estas es una célula. Estos son los núcleos de cada una de las células, ¿sí? Pero fíjense en que no se ve ninguna otra estructura. Acá hay, esto en realidad ya no es una fotografía con microscopio óptico, esto es con microscopio electrónico, es una fotografía de barrido con microscopio óptico, ¿sí? Por eso las células se ven mucho más grandes, porque esto está aumentado unas 100.000 veces. Lo que estamos viendo antes, volvemos a la imagen, esto está aumentado unas 100 veces. Y bueno, estas eran todas las imágenes. Y lo que les quería mostrar son, ustedes pueden llegar a buscar células en movimiento, células, yo les voy a mostrar un video de paramecio, de ameba, de euglena, que es un tipo de alga, y de glóbulos, de glóbulo blanco, donde también se van a ver los glóbulos rojos. Ustedes, si les causa curiosidad, las pueden buscar en Google, en YouTube. Esto es un paramecio. Fíjense, le voy a dar pausa un cachito. Fíjense que en el paramecio casi no se ven estructuras. Acá se ven algunas estructuras coloreadas, ¿sí? Pero esas estructuras coloreadas son algas que el paramecio se comió. Como las algas tienen pigmentos propios, se pueden llegar a ver. Se ven algunas estructuras que son vacuolas, lisosomas, distintas estructuras, tienen distintos nombres. Acá seguramente esta zona está ocupada por el núcleo, pero en realidad se ven como a contraluz, no se ven como yo las puedo ver en un esquema de una célula, ¿sí? No les voy a pasar todo el video. Fíjense que se le ven las cilias, ven que también no es que se ven pelitos, sino que se ven como cosas que se mueven, no se llegan a distinguir exactamente. Esto entra y sale de foco porque la persona que lo está enfocando con el microscopio seguramente está tratando de hacer foco, y como el paramecio se mueve mucho, se le va un poco de foco, ¿sí? Pero bueno, hay varios paramecios ahí nadando en una gota de agua. Los paramecios son células bastante grandes, por eso se ven tan bien, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se ven todas las estructuras internas que se están moviendo, ¿sí? Las células tienen un citoesqueleto que permite mover las estructuras internas, y esas cosas digo cosas porque en realidad no podemos saber exactamente qué es cada una, son parte de las organelas, pero apenas las podemos distinguir al contraluz, no van a estar teñidas como podrían verse en un esquema de una célula, ¿sí? Bueno, voy a pasar a otro video. Esta va a ser una ameba. Las amebas son células, no tienen silicios como los paramecios, pero lo que hacen es mover todo su cuerpo. Fíjense cómo fluyen las cosas que tiene adentro. Otra vez digo cosas porque no sabemos bien qué son, no están teñidas ni identificadas, pero tienen una estructura que se llama citoesqueleto, que se puede ir adaptando a su cuerpo y van moviendo. En general, todos estos puntitos negros pueden ser, ven que acá hay algunos otros puntitos del mismo tamaño que se mueven. Ahí lo que hicieron fue cambiar el tipo de iluminación para verla de otra manera. Estas cositas que se van moviendo alrededor de la ameba pueden ser bacterias osciladoras. Fíjense que esta también es una célula, la diferencia de tamaño. Esta es una célula y esta es otra. Las células pueden tener tamaños muy distintos.
y lo que está haciendo la ameba es comerse estas bacterias que están alrededor de ella, y lo que vemos adentro de su cuerpo son esas células que ella va digiriendo, ¿sí? También no vamos a ver ni las mitocondrias, ni el núcleo, ¿sí? ni ninguna estructura, ni el aparato de Golgi, ni el retículo endoplasmático. Todas estas cosas que vamos a ver a continuación, estas organelas, no las vamos a poder ver debajo del microscopio, y mucho menos cuando la célula esté viva y no la hayamos teñido. Si yo esta célula la fijara con alcohol, la tiñera, para todo eso la tendré que matar, podríamos quizás ver el núcleo o alguna otra estructura, pero así en vida no le vamos a poder identificar las estructuras internas, ¿sí? Bueno, vamos a otra célula. Esta es un alga, se llama Euglena. Fíjense que si ustedes piensan en una planta, esto es del reino de las plantas, son fotosintéticas, producen su alimento a partir de la luz solar, pero son móviles, ¿sí? Una de las cosas, cuando yo les había preguntado en el curso, depende del curso, esto lo estoy grabando para varios primeros, así que quizás en algunos yo esto no lo pregunté, pero cómo diferenciamos un animal de una planta. Algunos dijeron, bueno, porque las plantas están quietas. Bueno, acá tienen un ejemplo de una planta que se mueve, ¿sí? O sea, no es exactamente una planta, pero pertenece al reino vegetal, ¿sí? Bueno, también las estructuras que tienen internas, me centro en esta porque no está quieta. Hay algunas estructuras verdes. Esos son unas organelas particulares que se llaman cloroplastos. Los cloroplastos tienen una sustancia química adentro que se llama clorofila, y esa clorofila sirve para que absorban la luz y la transformen en energía. Pero fíjense que salvo esas partes verdes que se llaman cloroplastos, el resto de la célula no tiene color y por lo tanto no lo podemos ver. Las eulenas también pueden o desechar sustancias que tienen en su organismo, o incluso comer alguna partícula que esté dando vuelta en su entorno. Entonces también vamos a ver que tienen algunas sustancias coloridas. Acá había algo con alguna tinción que agregaron a la muestra, y hay algunas eulenas que, como esta, que lo absorbió, pero no vamos a poder ver estructuras como el núcleo, salvo que otra vez que las fijemos con alcohol en un preparado, que las tiñamos, pero para eso vamos a tener que matarlas, no las podríamos ver vivas, ¿sí? Y esta última es un video un poquito más feo, o sea, en cuanto a los colores, o sea, se ve bastante oscuro. Eso es porque están tratando de ver esta estructura que está acá, que es un glóbulo blanco, y lo que se usa es una técnica que se llama de campo oscuro. Es como que lo iluminan de costado y no iluminan desde abajo, por eso se ve todo tan negro. Estos que están acá son glóbulos rojos, y lo que está acá, que no se ve nada, es un glóbulo blanco. Estas probablemente son glóbulos rojos de mamífero, ¿sí? Después, si quieren, les cuento por qué me doy cuenta de eso. Y probablemente sean de humano, ¿sí? Sea una muestra de humano. Y acá hay un glóbulo blanco. Pero fíjense que sin teñir esta célula prácticamente no podemos ver nada. Bueno. Todo esto yo se los mostré como para que vean diversidad de células, que no piensen que la célula es una cosa redondita y nada más, sino que pueden tener distintas formas. La mayoría de las células no se les pueden ver las estructuras internas si no están teñidas, ¿sí? Y más o menos como para que hagamos un cierre a lo que es la actividad. Como estamos en esta situación de que no se pueden dar clases presenciales, voy a tratar de ir subiendo de estos videitos como para poder explicarles un poco más en profundidad lo que estamos, las cosas que yo les mando para hacer. Probablemente hoy a la tarde suba otro video donde explique un poco las estructuras internas de la célula, como para que quede más claro, y les voy a subir una guía para trabajar que van a tener que entregar el lunes que viene. Cualquier dificultad que haya con el Classroom, como el Classroom lo están usando muchas escuelas,
se está colgando. Depende, si hay muchos profes que pusieron fecha de entrega para un día determinado, se cuelgan. Lo que pueden hacer es esperar y entregarlo el otro día. Yo pongo una fecha de entrega orientativa. Si ustedes lo entregan al otro día o al otro, no pasa nada. Yo de todas maneras se los voy a aceptar y se los voy a corregir igual. Así que si un día no pueden entregar la tarea, traten de entregarlo al otro día. De todas maneras, yo en los comentarios de la actividad dejé mi mail, que es profesorbarral@gmail.com. Fíjense, búsquenlo, que está por ahí. Y si llegan a tener muchos problemas con el Classroom, me lo mandan por mail el trabajo. Yo estuve revisando los mails, estuve viendo la gente que me lo había mandado por mail. Y si tienen alguna pregunta sobre todo esto que expliqué, lo pueden comentar también. Yo esto lo voy a subir a YouTube. Les voy bueno, ustedes ya lo van a estar viendo. Ahora estoy pensando lo que voy a hacer. Pero esto va a estar como un link en el Classroom. Y si acceden directamente al video, pueden comentar en los comentarios de YouTube las dudas que tengan sobre este video en particular, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido una explicación así un poco más hablada, que quizás es mejor que escribirnos. Y en todo caso, háganme todas las preguntas que hagan falta. Si ustedes me hacen una pregunta a las 9 de la noche, probablemente no la voy a contestar, pero al otro día seguro que se las contesto. O si me lo preguntan un domingo, esa pregunta va a quedar por ahí, pero yo el lunes se los contesto, ¿sí? Bueno, espero que nos veamos pronto. Hasta luego.